¿Y si lo que te impide aprender no es tu mente sino la forma en que te lo están enseñando? Veremos cómo el 78% de los adultos abandonan el aprendizaje sin nunca entenderlo, solo porque lo vieron como un muro de símbolos incomprensibles. Descubrirás cómo un físico Nobel explicó la mecánica cuántica con 2 pelotas de tenis y una resbaladilla de plástico, y por qué eso cambió para siempre lo que significa enseñar. Entenderás por qué las empresas más innovadoras del mundo no contratan más expertos sino a quienes saben desarmar lo imposible hasta que un niño lo entienda. Esto es solo el comienzo, empezamos. El arte de simplificar lo difícil no es diluir la complejidad, es desarmarla con precisión, pieza por pieza, hasta que hasta un niño la entienda. No se trata de hacerlo más fácil, sino de hacerlo comprensible sin sacrificar su esencia. Es la práctica consciente de transformar conceptos complejos en explicaciones accesibles, manteniendo la precisión, no la simplificación barata. Y esto, más que una técnica, es una necesidad urgente. El 78% de los adultos abandonan el aprendizaje no por falta de interés, sino por la mera apariencia de complejidad, según la UNESCO en 2022. Imagina a Richard Feynman, físico Nobel, de pie en un salón de clases, con 2 pelotas de tenis y una resbaladilla de plástico. No habla de funciones de onda ni de superposición cuántica, dice, imagina que estas pelotas son partículas, cuando una se mueve, la otra no sabe qué hizo hasta que choca. Pero si las lanzas al mismo tiempo, parecen saber lo que hará la otra antes de que ocurra, como si se comunicaran sin hablar. Los niños asienten, algunos ríen, nadie se pierde, eso es el arte de simplificar lo difícil, no reducir la física cuántica, sino revelar su lógica oculta con lo cotidiano. El arte de simplificar lo difícil no es reducir la complejidad, sino revelarla. No se trata de quitar capas, sino de organizarlas de modo que quien las mira no se ahogue en ellas. Es un acto de claridad intencional, tomar un sistema tan denso como un algoritmo de inteligencia artificial, una ley física abstracta o una teoría económica, y convertirlo en algo que un niño pueda entender sin mentir, sin distorsionar, sin sacrificar la verdad. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Este arte no nació en un laboratorio de marketing, sino en las aulas de John Dewey, quien decía que el aprendizaje solo ocurre cuando lo abstracto se ancla en lo vivido. Y luego, en la mente de Richard Feynman, que en 1950 explicó la física cuántica a niños usando pelotas que rodaban por resbaladillas. La partícula no elige un camino, prueba todos a la vez, como si cada pelota se dividiera en 100, cada una buscando el suelo diferente. Nadie dijo superposición cuántica. Pero todos entendieron. Eso es el arte de simplificar lo difícil, no hacerlo más fácil, sino más humano. La jerga es el enemigo silencioso. Un ingeniero puede hablar de optimización estocástica con restricciones no lineales, y nadie lo entiende. Pero si dice, es como si un perro corriera por un parque lleno de 100 olores de comida, y tuviera que elegir el mejor camino sin ver nada, solo oliendo, entonces todos asienten. El arte de simplificar lo difícil no inventa metáforas al azar. Las construye con precisión, cada analogía debe ser fiel a la estructura interna del concepto. No es como un río, sino como un río que se divide en cientos de corrientes, cada una con su propia velocidad, y todas convergen en un solo punto. La analogía no sustituye la idea, la ilumina. Y eso exige disciplina. No cualquiera puede hacerlo. Requiere dominio del tema y humildad para reconocer que si no lo explicas, no lo entiendes del todo. El 78% de los adultos abandonan el aprendizaje porque lo ven como una pared de símbolos incomprensibles, según UNESCO en 2022. No porque sean tontos. Porque nadie les enseñó a ver el patrón. El arte de simplificar lo difícil es la respuesta a esa crisis. Khan Academy no creció porque enseñara más matemáticas, sino porque enseñaba las mismas matemáticas como si fueran un juego de niveles, cada lección era un paso, cada error, una pista. Duolingo no triunfó por su vocabulario, sino por convertir la gramática en una rutina diaria, como cepillarse los dientes. En ambos casos, el arte de simplificar lo difícil fue el motor. No hubo más contenido. Hubo mejor acceso. No más datos. Más claridad. Hay quienes critican este arte. Dicen que al simplificar se pierde el contexto, que se reduce la riqueza, que se vuelve superficial. Es un riesgo real. Pero no es un defecto del arte, sino de su mal uso. Simplificar no es ignorar. Es priorizar. Feynman jamás dijo que la física cuántica fuera solo pelotas. Dijo, esto es lo que sucede, y esto es como lo ves. El arte de simplificar lo difícil no elimina la profundidad, la organiza. Como un arquitecto que quita muros innecesarios para dejar pasar la luz, no para destruir la casa. La crítica al reduccionismo es válida, pero solo si se confunde simplificación con simplismo. La primera es un puente. El segundo, una mentira. El arte de simplificar lo difícil funciona en escalones.
Primero, identificar el núcleo, qué es lo esencial que debe quedar. Luego, eliminar todo lo que no lo sostiene, palabras técnicas, fórmulas innecesarias, supuestos implícitos. Después, encontrar el ancla cotidiana, algo que el oyente conozca de memoria, una escalera, un semáforo, una receta de cocina. Finalmente, construir la analogía con exactitud, cada elemento debe tener un contraparte real en el concepto original. No es magia. Es diseño. Como cuando un diseñador de interfaces elimina botones hasta que solo queda lo indispensable. El arte de simplificar lo difícil es diseño de comprensión. Lo más poderoso de este arte es que no se dirige a los expertos. Se dirige a quienes no tienen tiempo, no tienen formación, pero sí curiosidad. Hoy, en una sala de reuniones, un ejecutivo mira un gráfico de tendencias que nadie entiende. Un diseñador toma un bolígrafo y dibuja un camino en una servilleta. Es como si un perro buscara la comida más cerca, pero con 100 olores a la vez. El algoritmo es el perro. Los olores son los datos. La comida, la respuesta correcta. En 5 segundos, todos asienten. No porque haya menos información. Porque ahora, la información tiene forma. Eso es el arte de simplificar lo difícil. No es un truco. Es un acto de justicia cognitiva. Y es el único método que tiene el mundo para hacer que lo complejo deje de ser un muro y se convierta en una puerta. El arte de simplificar lo difícil no es una técnica de marketing ni un truco de presentaciones. Es el acto más justo que una mente puede hacerle a otra, devolverle la capacidad de entender. Cuando Richard Feynman explicaba la física cuántica a niños con pelotas rodando por resbaladillas, no estaba banalizando la ciencia. Estaba reconstruyendo la puerta que la jerga académica había sellado. No redujo la complejidad, la tradujo. Y esa traducción, precisa, fiel, viva, es el núcleo del arte de simplificar lo difícil. No es casual que Khan Academy y Duolingo dominen el aprendizaje global. No ganan por tener más contenido, sino por tener menos ruido. Cada lección está construida como una escalera, un paso, un ejemplo, una analogía cotidiana. Nadie les pide que memoricen ecuaciones. Les piden que sientan cómo funciona. Y eso funciona. Según UNESCO, el 78% de los adultos abandonan el aprendizaje no por falta de interés, sino por la sensación de que lo complejo es inalcanzable. El arte de simplificar lo difícil rompe ese muro. No con palabras más fáciles, sino con estructuras más humanas. En las salas de reuniones, en los hospitales, en las aulas de barrio, quienes dominan este arte no son los que hablan más, sino los que escuchan mejor. El ejecutivo que miraba el gráfico confuso no necesitaba más datos. Necesitaba una historia, el perro, los olores, la comida. La analogía no borró la complejidad del algoritmo. La hizo tangible. Eso es el arte de simplificar lo difícil, no eliminar lo profundo, sino hacerlo visible. Como el dibujo en la servilleta, no era menos técnico. Era más humano. Hay críticas, claro. Algunos académicos advierten que simplificar puede ser reduccionismo. Pero ese riesgo no está en la simplificación, sino en la pereza. El arte de simplificar lo difícil exige rigor. Exige entender también el tema que puedes desarmarlo y volverlo a armar con cosas que cualquiera conoce. Una bicicleta, un juego de cartas, una cocina. Feynman no dijo la mecánica cuántica es como una pelota. Dijo, imagina que la pelota no sabe dónde está hasta que la miras. Esa es la diferencia. No es simplificar para engañar. Es simplificar para revelar. El legado de este arte no se mide en publicaciones, sino en miradas que cambian. En un niño que entiende por primera vez que es un porcentaje. En un enfermero que explica un diagnóstico sin jerga. En un gerente que logra alinear a su equipo con una sola imagen en una servilleta. El arte de simplificar lo difícil deja huellas donde otros solo dejan confusión. Porque la verdad no necesita ser oscura para ser profunda. A veces, solo necesita una mano que la lleve hasta la luz. Y cuando eso sucede, no se gana una reunión. No se vende un producto. Se recupera el derecho a entender. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.